UCB Televisión y Empresa Portuaria Valparaíso presentan Tu Puerto. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Tu Puerto, aquí en UCB Televisión, revisando la contingencia de la actividad económica más importante que tiene la ciudad de Valparaíso, pues, su puerto. Y es por eso que en el día de hoy nos hemos dedicado a reunir miradas, a reunir visiones, con el fin de conocer qué esperan precisamente los habitantes de esta ciudad y sus gremios con respecto al futuro del puerto de Valparaíso. La pregunta más clásica que uno se puede hacer es ¿qué esperar del puerto de Valparaíso? Lo más lógico es pensar en fuentes de trabajo, productividad, empleos y movimiento comercial incesante. Sin embargo, algunos actores de la vida porteña tienen miradas que van más allá de estos simples aspectos. Yo trabajé en el puerto de Valparaíso por más de 27 años. Mi padre era dueño de una encomportadora de plátano, Echeverría y Compañía Limitada. Entonces yo hacía la faena de descarga de los barcos, donde en ese tiempo estaban los barcos de la Grace Line, que eran los Santa, que se le abría un portalón en la guata del barco por el lado y se metía un puente y se descargaba al hombro los racimos de plátano, donde eran cuadrillas de 60 y 120 estibadores, que se trabajaba toda faena de 2-3 días. Ahora los barcos están 5 o 6 horas y se van. Nosotros estamos porque nuestro trabajo sea nuestra herramienta para defender a toda la ciudad de Valparaíso y sobre todo a lo que es el turismo y la cultura de nuestra ciudad. Y aunque no todos los proyectos generan consenso global en la ciudad puerto, lo cierto es que los matices y efectos deben ser parte de un debate ciudadano que comprenda los reales intereses de una ciudad que requiere urgentemente de una comunidad preparada para enfrentar los desafíos que trae consigo el incremento de la actividad portuaria debido a la ampliación del Terminal 1 y el desarrollo del Terminal 2. Que nosotros no estamos en contra de que el puerto se expanda, porque es necesario que crezca, pero sí que los concesionarios de los terminales tengan una relación más fuerte, digamos, con las organizaciones que están dentro del borde costero y que van a ser, digamos, de alguna manera afectados. Debate en el que no solo ingresan quienes trabajan en la actividad portuaria o marítima, sino que también los habitantes de la ciudad que esperan recuperar diversos espacios que les permitan mejorar su acceso al mar, tal como acontecía en antaño, a través del desarrollo de espacios públicos y complejos deportivos en la costa. La única industria que está quedando en Valparaíso es el puerto. El puerto es la que da trabajo, y no solamente a los trabajos que está acá en la orilla. Están todos los otros servicios anexos, como por ejemplo el transporte, los camiones, los pionetas que hacen los trasvasijes de los containers, cuando hacen las revisiones de las mercaderías, todo eso son trabajos adicionales. Y muchas empresas que prestan apoyo al puerto. Si el puerto en sí no da tanto trabajo, son todos los trabajos anexos al puerto, que sumado es una gran cantidad de personas que tienen su fuente de trabajo aquí. Visiones que se contraponen entre quienes buscan visibilidad y quienes buscan productividad, en un debate que no siempre tiene su origen en las calles porteñas, ya que muchas miradas críticas responden a parámetros externos al devenir de Valparaíso. Entonces ellos están defendiendo, ¿cierto?, que el Cerro Bellavista, el Cerro Alegre, el Cerro Concepción, se les va a tapar la vista. A tapar la vista y no quieren el Terminal 2. No quieren tampoco que los jóvenes de esta ciudad que salen del colegio de tripulantes, que salen del liceo marítimo, puedan ejercer sus profesiones dentro de estos terminales. Quieren simplemente que los jóvenes que salen de esos establecimientos, más los jóvenes profesionales que salen de algún instituto, sirvan de garzones o de empleados en los restaurantes de estos diferentes sitios de Valparaíso. Lo cierto es que el trabajo portuario ha cambiado, obligado por la presión, exigencias y velocidad del comercio exterior, por lo cual las miradas deben saber rescatar ese pasado, pero también conocer del momento presente y los desafíos futuros. Nosotros no nos oponemos al mall. Lo que estamos diciendo es que el mall es de las bodegas de Simón Bolívar hacia el mar. Ahí está el mall. Lo que nosotros estamos ahora interesados en los terrenos que son desde la bodega Simón Bolívar a Errázuriz. Queremos que la muralla que divide la ciudad, ¿no?, bajando el tren, soterrando el tren, esas murallas desaparecen. Entonces la gente va a tener acceso directo de la ciudad directamente al borde costero. En este minuto no va a tener. Van a haber puntos de ingreso, pero no un acceso directo.
Bueno, y esa era la nota que nosotros observamos con respecto a las expectativas que tienen tanto los vecinos como quienes trabajan en el puerto de Valparaíso, fundamentalmente los que están trabajando en el muelle Prat, los lancheros. Pero yo ahora quiero iniciar el debate y lo quiero hacer con dos importantes invitados. A mi izquierda, el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro. Alcalde, ¿cómo está usted? Bienvenido. Aquí estamos muy bien, muchas gracias. A mi derecha, Gonzalo Dabañino, gerente general de Puerto de Valparaíso. Gonzalo. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí debatiendo, hablando precisamente de los desafíos que nos plantea el puerto de Valparaíso, la ciudad Puerto de Valparaíso. Yo hablo del puerto de Valparaíso y hablo de la ciudad Puerto de Valparaíso. Pero cuando uno plantea precisamente este debate, uno tiene que decir cómo armonizamos ambas situaciones. Y se lo planteó en primer término el alcalde. Alcalde, ¿cómo usted ve, cómo visualiza precisamente el destino de la ciudad, de la comuna de Valparaíso, en una vinculación permanente con la actividad portuaria y con su desarrollo futuro? A ver, digamos que yo también tengo aquí la representación de lo que es la Asociación Nacional de Ciudades Puertos Públicos, que hoy día se incorporan también los puertos privados. Y en eso somos una cantidad importante de asociados que estamos a lo largo de Chile, desde Punta Arenas hasta Arica. Y eso quiero entonces también aprovechar de saludar a todos los asociados y decir de que lo que hoy día nosotros estamos haciendo no se circunscribe solo a la comuna de Valparaíso, sino que lo que estamos haciendo es procurar de que los puertos, que son una actividad de suma importancia para nuestras ciudades, tengan también ese diálogo con las ciudades. Y es por eso que lo que estamos diciendo es que los puertos tienen que dejar algo de lo que producen en la ciudad que cobija el puerto. Dos, que tiene que haber diálogo de los planes reguladores comunales respecto a lo que es el puerto propiamente tal. Y tres, que tienen que haber también en los instrumentos de planificación este diálogo que permita de que no se vea el puerto como una actividad separada de la ciudad, sino que son integradas. Recoge el guante, Gonzalo, con respecto a ese planteamiento, fundamentalmente hablando a la hora de las temáticas impositivas, aunque no son área de implicancia directa del puerto, sino que básicamente respondería a una acción política. Pero ¿cómo ustedes precisamente recogen esa inquietud de Valparaíso, de la ciudad de Puerto, por tener mayor participación en la vida diaria de la comunidad? Bueno, sin duda que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea el alcalde. Es decir, el puerto de Valparaíso como puerto está instalado en una ciudad y nosotros entendemos que el desarrollo del puerto de Valparaíso no puede estar a espaldas de la ciudad, sino que al contrario, tiene que estar de frente a la ciudad, mirando a la ciudad en toda su comprensión. Yo diría que en los últimos años la sociedad ha ido cambiando y en general los proyectos triunfan o se caen en la medida de que la ciudad también, o el ciudadano normal, como dice la señora Juanita, entienda lo que ella recibe de beneficio. Y acá el puerto ha ido desarrollando una serie de proyectos que han tenido una larga data, han estado mucho tiempo, ¿no es cierto?, ahí esperando poder concretarse. Y creo que en la medida que uno sea capaz de explicar claramente los beneficios que tiene también el ciudadano normal, porque no sacamos nada con tener proyectos extremadamente buenos para el puerto como puerto, si el ciudadano de Valparaíso no se beneficia. A propósito de eso, sí, alcalde, me imagino que cuando usted era más chico, iba a pescar a la orilla del puerto de Valparaíso, sierras, jureles, había actividad deportiva, estaba la boga de Valparaíso, habían tantas cosas más que estaban vinculadas directamente al devenir de la ciudad. Eso se perdió por razones de seguridad, operativas, de lo que sea. ¿Usted sueña con que en el corto plazo pueda volver a vivir una situación así? A ver, yo soy del tiempo en que los estudiantes secundarios o los establecimientos educacionales teníamos las ramas deportivas de mar. Hoy día lo que estamos viendo es precisamente una situación en que con la recuperación del espacio, con el hecho de que la ciudad puede ingresar, no es cierto esto de que los porteños no hayan tenido interpretación o no hayan pedido lo que hoy día estamos tratando de hacer. En el año 91 fue la mayor cantidad de personas que participaron de un cabildo que dijo tres cosas. Primero, abrir al sur la posibilidad que pudiéramos sacar los camiones que estaban en el plan de la ciudad. Lo que se hizo. Correcto. Segundo, el poder mover los contenedores, situación que también se hizo. Y tercero, el poder propiciar de que la comunidad pudiera ingresar a estos recintos como otrora lo podíamos hacer. Que todavía está pendiente. Eso está pendiente, y está pendiente también porque lo que yo creo que ha sido una muy mala y pésima comunicación respecto a quién es el concesionario con la comunidad de Valparaíso. Yo creo que
cuando logremos dimensionar la cantidad de personas en la ciudad de Valparaíso que tiene la enseñanza técnica profesional, lo que estamos educando para la actividad portuaria, lo que estamos educando para la actividad de servicio, en gastronomía, en turismo, en cultura, en operación portuaria, etcétera, nos vamos a dar cuenta que son miles de estudiantes que tienen el perfecto derecho de poder soñar con seguir viviendo en Valparaíso y trabajar también en la ciudad. Por eso entonces digo que para nosotros hoy día es una situación, primero, el de reafirmar que Valparaíso es puerto y por lo tanto estamos requiriendo incluso al Estado, diciendo que no ha parecido una muy mala señal el hecho de que a los oferentes, una vez que ofertan, ¿ya? se les imponga un estudio de impacto ambiental, que yo no estoy de acuerdo. Este es el único país en el mundo que opera de esta manera su operación portuaria. Todos los otros, cuando licitan o cuando invitan, lo hacen con el estudio de impacto ambiental incorporado. Porque ahora, mira, estamos en el peor de los mundos. Porque además ralentiza el proceso. Claro, porque ahora, primero, hay una cantidad de observaciones que vienen de la comunidad, otros tantos que hablan respecto a la vista, muchos que razón tiene Carlos Lemos cuando dice, mira, perfecto, es decir, nosotros tenemos también una parte que es prohibitiva para los porteños, es decir, no podríamos acceder a las casas que hoy día se están recuperando porque claramente están demasiado altas. Y lo último es decir lo siguiente, yo creo de verdad de que nosotros tenemos que procurar, no solamente por Valparaíso, aquí no los debemos perder. Nuestro sentido portuario, nuestro ADN es haber nacido en una ciudad que tiene un puerto, que a mí me interesa que sea eficiente, que a mí me interesa que dialoguen sus concesionarios, que a mí me interesa que el EPB se lleve bien con el TPS, que a mí me interesa ¿ya? Lo que hace el TPS porque está con nuestra institución, con Santiago Wanderers de Valparaíso, me interesa porque hay trabajadores de la ciudad que están ahí y por lo tanto lo que queremos hacer como ciudad es que seamos complementarios. A todos nos interesa que la actividad portuaria sea una actividad eficiente y que cree trabajo para los porteños. Gonzalo, hemos sido reactivos hasta el momento, ya tomaremos la ofensiva en los otros temas más adelante, pero en función de eso, ya lo decía el alcalde de Valparaíso, hay temas con los cuales se avanzó, estamos hablando del año 91, pero hay unos que todavía están ahí, entre comillas, que todavía no se definen, que es, por ejemplo, el tema de Barón y otras cosas más. ¿Cómo se avanza precisamente para lograr definitivamente destrabar esas iniciativas? Bueno, el puerto de Valparaíso ha tenido en estos últimos años una parrilla de proyectos que la verdad, como usted muy bien lo dice, han estado ahí esperando poder salir a la luz pública en forma normal y operativamente exitosa. Hay proyectos que yo creo que son relevantes y que no pueden ni siquiera esperar más. El proyecto Barón es un proyecto que, como lo señala el alcalde, es en beneficio para todos los porteños. No solamente para los que viven en Valparaíso, sino también para los visitantes de Valparaíso. Nosotros hicimos una encuesta hace muy poco tiempo, estoy hablando hace 2-3 meses atrás, y esta encuesta nos arrojó unos números extremadamente importantes. Uno de los números importantes es que aproximadamente el 65% de los porteños, hicimos una encuesta de 600 familias, de diferentes cerros de Valparaíso, y un 65% aproximadamente de la gente que fue encuestada quiere el proyecto Barón. Entonces, aquí hay gente que se empecina por ir contra un proyecto y lo que estamos haciendo, en definitiva, es ir contra el desarrollo de Valparaíso. Valparaíso lo que requiere es motores de desarrollo. El alcalde lo señaló claramente. Cuando uno es joven, y a mí me pasó, cuando yo salí de la Universidad Católica de Valparaíso, la verdad que lo primero que tuve que hacer es buscar pega en Santiago. Y creo que los porteños no podemos seguir manteniendo esa política. Si nosotros necesitamos turismo, necesitamos cruceros, necesitamos carga, necesitamos proyectos que desarrollen. Nosotros estamos en proyectos que son extremadamente importantes, como por ejemplo el terminal número 2. El terminal número 2, si uno lo mira y lo entiende, se da cuenta que no es fácil levantar 500 millones de dólares en ningún puerto del mundo. Ningún concesionario va a instalarse con 500 millones de dólares sin tener todavía el estudio de impacto ambiental aprobado, y como lo señala muy bien claramente el alcalde, hay que sacarlo adelante.
Y eso significa casi 2.000 a 3.000 puestos de trabajo para los porteños. Y además hay también puestos de trabajo en faenas portuarias. en faenas portuarias. Y además implica de que cuando se gatilla ese proyecto, el puerto tiene que generar otros proyectos adicionales, como por ejemplo la accesibilidad. Valparaíso tiene una accesibilidad que es el acceso sur, el camino de la pólvora, pero estamos moviendo 11 millones de toneladas. Este puerto, para que todos sepan, está hecho para no mover más allá de 8,5 millones de toneladas. ¿Y está moviendo? 11,1 millones de toneladas. ¿Cómo se logra eso? Con infraestructura portuaria. ¿Cuál? El proyecto La CEAL, que ha dado trabajo a los porteños, que le ha dado trabajo a la gente que vive alrededor de la CEAL. logística y operativa. Obviamente. Entonces, cuando estamos moviendo 11,1 millones de toneladas en 17 hectáreas, uno dice, bueno, el puerto de Valparaíso es extremadamente eficiente. Valparaíso, para que ustedes sepan, está dentro de los principales 10 puertos de mejor operación mundial. Y eso no se reconoce. Tenemos una inversión de 10 millones de dólares en un proyecto que es informático, que permite controlar la cadena logística de todo el sistema portuario de Valparaíso, y eso lo hicieron ingenieros que se titularon en la Universidad Católica, de la Universidad Santa María, de la Universidad de Valparaíso, y que trabajan en la empresa portuaria de Valparaíso. Ese proyecto hoy lo están comprando otros puertos nacionales y ese mismo proyecto lo están comprando otros puertos internacionales. A propósito de eso, Gonzalo, por encima de su oficina pasar la carretera, usted va a tener que dejar su oficina porque seguramente el edificio se va a demoler. Vamos a salir con eso. Por lo tanto, eso involucra que la empresa Puerto Valparaíso, y esto también para que lo vea el alcalde, tiene que buscar un emplazamiento en ese mismo lugar, en esa misma área. Va a buscar un emplazamiento en el mismo barrio. Yo estuve por ahí viendo algunos edificios. Así es, ya lo hemos conversado. ¿Se van a mudar? ¿Se van a ir al barrio Puerto? Bueno, el edificio actual de la empresa portuaria de Valparaíso, como el otro edificio que nosotros tenemos, que se le arrienda, o se le entregan a TPS, más un edificio que es de los laboratorios del SAC, que ya estamos en conversaciones con el SAC, se van a eliminar, y lo que va a pasar ahí va a haber un nuevo acceso al puerto de Valparaíso. Nos va a permitir de esa manera separar los flujos, tanto para el Terminal 1 como para el Terminal 2. No olvidemos que el puerto hoy moviliza 11 millones de toneladas y va a movilizar 20 a 22 millones de toneladas dentro de los próximos 3, 4 años. Entonces, no es fácil, digamos, manejar los flujos operacionales, y además lo que se va a hacer, y una noticia que, Carlos Lemus lo tiene presente, es soterrar los camiones, es decir, hacer pasar los camiones por abajo del muelle Prat. Para que no interrumpan el flujo de las personas. Para que no interrumpan el flujo de las personas, y de esa manera no estamos tampoco afectando a una zona patrimonial como el muelle Prat. ¿Cómo lo toma eso, alcalde, pensando en que la instalación de las dependencias de la empresa Puerto se suma también a otros proyectos que están realizando otras instituciones al lado del mercado Puerto, por ejemplo, la compra de edificios en ese sector, la rehabilitación de un proyecto de la aduana, frente a donde están ustedes actualmente? ¿Cómo se reactiva eso y cómo lo toman como municipio? Bueno, de la mejor manera. Solamente para complementar lo que es el borde contempla, tal y como está licitado, un puerto público para poder recrear nuevamente todo lo que son las actividades de mar. Por lo tanto, se ha hecho, y también tiene incorporado algo que a mí me gusta y que ha sido cuestión en estos últimos años. Cada vez que se hace una obra pública importante, por ejemplo, Placilla, ¿ya? En Placilla nosotros tenemos prerrogativas de FL2, vale decir, no está eximido el impuesto territorial. Y por lo tanto, la copropiedad, o más bien los propietarios que con el impuesto territorial deben mantener también todo lo que son las áreas verdes, todo lo que son la luz pública, etcétera. Eso no lo podemos hacer, tenemos que hacer con nuestro propio presupuesto. Además, si tenemos entre todo lo que es la quiebra de Curauma, hemos tenido también muchos y graves problemas para poder hacerlo. ¿Qué es lo que tiene el proyecto y qué seduce? Tiene además de esto la posibilidad de llevar dentro de los 30 años de concesión el hecho que los espacios sean espacios que están dentro de la concesión. Vale decir, si es tanta cuestión, $1 millón anuales para seguridad, para servicio higiénico, para cambio de plantas de estación, para bancos de plaza, para buenos sistemas, para que los porteños en el 68% de lo que representa esta intervención puedan moverse con útiles, con material de la mejor calidad, limpio y con las condiciones de seguridad, yo la apuesto, yo estoy. Porque no lo vamos a dejar al municipio hipotecado a que ponga todas esas cosas, porque es imposible en un municipio como este. Entonces, de repente, yo tengo algunos parlamentarios que tienen sensibilidad, por ejemplo, con este $1 millón que está incorporado y que a mí me gusta,
y no tienen sensibilidad, por ejemplo, respecto al juego de azar, que pone plata para la educación pública. Usted está haciendo el parangón con la ley de casino. ¿Usted Pero, quiere algo por parecido? supuesto, pero Si por Viña tiene un supuesto. casino, ¿por qué Valparaíso no tiene apoyos del Estado con eso mismo? Eso es lo que digo, porque tienen que saber lo que nos están viendo. Es decir, yo con la licencia de casino, y me gusta que sea así, puedo fomentar las ciudades turísticas de Chile. Y ese fomento de ciudades turísticas de Chile, tienen 6 o 7 municipios la posibilidad de licenciarlo. Vale decir, de importantes recursos que da el juego de azar para poder incorporarlo a su presupuesto, y nadie le dice a ese alcalde ni a ese consejo comunal cómo debe gastarlo. En cambio nosotros estamos acá a 2 cuadras, ¿ya? Y nos dicen, mire, el puerto no lo podemos tocar. El puerto, bueno, ¿cómo estamos aquí de esta actividad que es la más importante que tenemos en nuestro tercio? Entonces, no, pues usted no recibe ni por esto. El 30% del PIB de Valparaíso del puerto. Por eso. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Hoy día tenemos que avanzar ese paso. Es decir, no es posible que el Estado de Chile tenga hoy día un competidor en la comunidad que no dé cuenta de las externalidades. Yo puedo tener un mejor médico en Viña del Mar que atienda la salud primaria de las personas porque puedo dotarlos de un bono. En Valparaíso eso es negado poder hacerlo. Puedo tener la previsión de los profesores al día porque me gusta que pueda hacer. ¿Okay? En cambio, en Valparaíso, con nuestra principal empresa, no lo puedo. No es culpa de Gonzalo. Es que por eso mismo yo lo quería Ojo. plantear. Esto no es un tema No. que tenga que ver específicamente con Puerto Valparaíso, que, entre comillas, no se ponga con la plata, sino no, que tiene que ver con un no. asunto de ley. Ahí ¿Cuántas yo- son 15 ciudades de la Asociación de Así Puertos? es, Son pero- 15 ciudades que podrían, entre comillas, tener un pasar económico distinto si es que impositivamente, o bien incluso de sus propias cargas, derivaran los recursos que les permitiesen apoyar y mitigar incluso la actividad portuaria en esas ciudades, ¿o no? Eso es así. Y dar cuenta de las externalidades también. Es decir, yo puedo tener con una licencia de casino una cámara de televigilancia para mis vecinos. ¿Ya? Lo puedo tener en la punta del cerro. ¿Ya? Y una atención. Y qué bueno que así sea, que eso me lo dé. Yo no estoy en contra de que eso haya pasado. Es decir, me gusta, y me gusta porque ese es un instrumento para favorecer el hecho de que se promocionen las ciudades turísticas y se invierta en hacerlas mejor cada día. Eso es bueno. En cambio, nosotros no hemos podido, en todos estos años, ¿ya? El poder hacer esto. Si no tenemos ni siquiera, si es lo mismo cuando a ti te dicen, mira, te vamos a acusar porque vas a caer en la lista de patrimonio en peligro y la UNESCO te va a castigar y te va a pegar 3 hachazos. Entonces tú dices, oye, espérate, hay alcaldes en el mundo que han dicho, quítamelo, sáqueme. ¿Cuál es? Es decir, lo que hay. Hoy día tenemos una cantidad de O arquitectos sea, que se Valparaíso, pasean, no, patrimonio, capital cultural, ciudad portuaria, y Pero por tiene- ninguna de esas 3 condiciones recibe... cero Cero peso. 0 pesos. Es decir, son puras imposiciones. Estudio de impacto patrimonial, pon, toma aquí. Y cuando uno ve con los jóvenes profesionales, le dice, oye, si al final lo que nosotros estamos pagando es más lo que está pagando el país por estar puesto ahí en una convención internacional y firmado, que lo que está haciendo una ciudad como la nuestra, que te pasan, te empiezan a poner medallas, capital cultural, capital legislativa, ciudad patrimonio de la humanidad, todo, te ponen todas las medallas. Y cuando te ponen, ¿y cómo mantenemos esto? Se están cayendo las cornisas en Valparaíso, se caen las terrazas en Valparaíso. Y cuando uno pregunta, le dice, bueno, ¿y cómo vamos aquí? Ah, no, pues que usted tiene que ver cómo gestiona. ¿Cómo gestiono? ¿Ya? Entonces, con pura imposición. Es decir, hoy día, además, a una actividad como el T2, por ejemplo, además de ponerle el estudio de impacto ambiental, le puse el estudio de impacto patrimonial. Mira lo que descubrimos. Mira qué lindo lo que descubrimos. Se respetó Alcalde. todo y cada uno, y ahora vamos y pongamos un estudio. ¿Quién conoce un estudio de impacto patrimonial? ¿Quién lo conoce? Sí, bueno, a propósito de eso, sí, estamos hablando de esta terminología y nomenclatura sobre lo que se está haciendo, entre comillas, valga la redundancia, pero ¿ustedes han hecho algún estudio de cómo se podría, entre comillas, desprender recursos de la actividad portuaria para, no estoy hablando solamente del caso de Valparaíso, sino para incorporarse precisamente económicamente cada una de las ciudades? ¿Lo han analizado? ¿Han visto, mira, esto podría salir de acá, o esto tiene que salir de quiénes son los proveedores de los sistemas portuarios? ¿Se ha analizado esa posibilidad? Sí, nosotros hemos trabajado, incluso hemos trabajado con la misma municipalidad, viendo todo y cada uno, ¿no es cierto?, de lo que implica el presupuesto que requeriría la Municipalidad de Valparaíso, pero hay que tener cuidado, aquí hay que ser súper cuidadosos respecto de los números, porque cuando uno mira un puerto, por ejemplo, en el caso del puerto de Valparaíso, el puerto de Valparaíso mueve solamente cargas secas.
es decir, contenedores y carga en pallets como la fruta. Si yo miro un puerto como el de San Antonio, el puerto de San Antonio tiene no solamente carga seca, sino también tiene graneles líquidos y graneles sólidos. También. En el caso de Ventana tiene graneles líquidos y por lo tanto cuando uno afecta, es decir, yo no puedo, con el respeto que me merecen ciertas municipalidades, no puedo comparar a Valparaíso con un puerto que sea pequeño y que transfiera graneles líquidos. Porque obviamente lo que yo le estaría entregando, si yo afecto sobre el tonelaje transferido, que además el tonelaje vía graneles líquidos, es bastante más lo que se mueve comparado a lo que mueve Valparaíso, porque un buque de graneles líquidos es un volumen, obviamente. Entonces, yo no voy a entregarle un presupuesto gigante a una ciudad pequeña, ¿no es cierto?, versus a Valparaíso, que lo voy a estar castigando. O sea, vamos a construir Suiza y vamos a dejar a otro. Exactamente, entonces tenemos que ser súper cuidadosos respecto de lo que se hace y cómo se maneja. Y lo otro es que si yo subo, yo he escuchado incluso $1 una tonelada o $10 la tonelada, una cosa así, con montos que la verdad, eso para mí es como tener en una feria. Yo creo que hay que ser súper cuidadoso respecto de lo que uno gatilla, porque además puedo terminar matando a la gallina a los huevos de oro. Es decir, le cargo la mano al puerto, a mí me encantaría que el puerto también entregue beneficio a la ciudad, me parece que es de toda lógica. De lógica. Pero también tengo que cuidar al puerto, porque si yo al puerto le cargo la mano, desde el punto de vista financiero, se va a color rojo. No olvidemos que el puerto paga un 65% de lo que recibe, se va a impuestos. Es decir, es una carga tributaria no menor. ¿Ah? Por eso nosotros hemos hecho los ejercicios, los números están ahí, incluso hemos trabajado, como le dije, con la municipalidad, pero esto tiene que ir viéndose en una globalidad, no solamente en Valparaíso, sino que también lo que puede ocurrir en Quintero, lo que puede ocurrir en Ventana, en San Antonio, etcétera, de tal manera que no vaya a afectar. Y lo otro que yo quería aprovechar de señalar, es bueno que Valparaíso cambie, en todos estos proyectos, cambie esa mentalidad tan negativa. ¿Ah? Yo creo que no es bueno estar recibiendo gente que lo único que hace es atacar los proyectos de Valparaíso. Valparaíso tiene proyectos que la verdad, si uno los analiza, cuando uno conversa, por ejemplo, con algunas de estas personas que lo único que hacen es criticar, yo le digo, bueno, díganme si ustedes tienen esta varita mágica y es la solución, ¿cuál es la solución? Mire, yo solamente con un ejemplo lo voy a indicar. El otro día me tocó ir a exponer a la Universidad de Valparaíso y me hablaban que el gran proyecto de Valparaíso ahora, y uno de los arquitectos lo señalaba, decía, esto se tiene que transformar en lo siguiente: todos los contenedores y toda la carga para San Antonio. Y todo lo que es crucero, que recalan 44 cruceros, no más que eso en el año, Valparaíso y buques de cabotaje. Todo lo más es turismo. Entonces yo le dije, turismo, ok, perfecto, turismo, se lo compro. Que se paren, había un público más o menos de 250 a 300 jóvenes, que se paren a lo menos 10 estudiantes que hablen inglés en esta sala. No es compatible. Se pararon 2 de 300. Gonzalo. Entonces, lo que yo quiero señalar, si me permite, es que seamos responsables. Acá se requieren proyectos de ingeniería, se requieren proyectos que le den trabajo a los ingenieros, se requieren proyectos también que le den trabajo a los arquitectos, a los jóvenes que estudian turismo, a todo. Pero cuando a mí me dicen, ojo, cuidado, porque el proyecto del terminal número 2 lo que va a hacer, va a generar conflicto en el turismo de la quinta región, falso. El proyecto del terminal 2 lo que va a hacer es poder atender más cruceros en forma simultánea con el terminal número 1 y vamos a poder recibir más cruceros. El alcalde ha estado presente en Estados Unidos y ha visto cómo es la demanda del mercado de los cruceros. Alcalde, nos quedan 30 segundos, 20 segundos, no creo que nos queden más. ¿Sacamos algo limpio de lo que hemos conversado hasta el momento? Yo creo que mucho. Es el hecho de poder decirle, no es que seamos una comunidad complicada, yo creo que confundimos los términos. Yo creo que aquí hay guerras comerciales que se han dado en el borde. Yo he visto gente hoy día que han pasado del multioperador al monooperador, ya hoy día, y he visto a dirigentes, es decir, generales que no tienen tropa y que han mutado, ya, y que obviamente están estimulados, están incentivados, y por lo tanto
yo no lo traspasaría eso para la comunidad, porque claramente, ya volví a decir, esos 4.500 estudiantes que estamos formando para actividades de servicio, actividades portuarias, ¿ya? Esos 4.500 familias necesitan que sus hijos tengan un lugar donde trabajar en su ciudad y no se van a perder respecto a lo que estamos haciendo. Y lo último, Germán, decir lo siguiente, tampoco los perdamos en que la orilla de Valparaíso ha sido prácticamente que hemos empujado todo y que eso es desconocer. Nosotros hemos puesto, esta es la primera administración que tuvimos con todas las modificaciones del plan regulador. 26 hectáreas las cambiamos por 320 hectáreas. Vale decir, el parque industrial de Valparaíso, desde todo lo que es el barrio industrial, Citrán, que es el último depósito, o el primer depósito viniendo desde la ruta 68, hasta la CEAL, nos han dado 300 hectáreas. Somos el primer puerto del país que sacó la logística y la tenemos sobre los barrios de arriba. Ahora que el gobierno nos ha dado de que por una promesa de campaña vamos a dejar el estacionamiento del buque, por así decirlo, en una comuna y queremos dejar todo lo que es la carga en otra comuna, es otro cuento. Ya podríamos tener otro foro. La televisión es injusta, tenemos que irnos. Sí. Gonzalo, alcalde, gracias por estar junto a nosotros aquí en Tu Puerto. Nos vamos a reencontrar la próxima semana con otro interesante debate. Se nos hizo corto el tiempo, tendremos que seguirlo repitiendo. Que estén bien, nos vemos. Gracias. Muchas gracias.